Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 9, titulada La señal del pacto. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 16, en el cual leemos lo siguiente: Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. En el capítulo 31 de Éxodo, y bajo el contexto de los utensilios y mobiliario que serían diseñados y elaborados para el tabernáculo de reunión, se le presenta a los hijos de Israel un estratégico mandato. Aunque Dios le dio a Israel una obra que hacer en la construcción de aquel lugar, no quería que hicieran esa obra en el día de reposo. El descanso de Dios aún tenía que ser respetado. Dios ya les había dado a los israelitas la señal de la circuncisión como símbolo en la carne de la relación del pacto que había entre él y su pueblo. Ahora se daba el sábado como otra señal de esta relación entre Dios y su pueblo, no ya en la carne, sino en el corazón. Buscar el origen del sábado fuera de las Escrituras ha demostrado ser inútil. El consenso acerca de la búsqueda del origen del sábado es que no hay consenso. Parece ser único como una institución bíblica originada en la creación y reafirmada en el Sinaí. El sábado actúa como una señal del pacto que Dios hizo con su pueblo, y la celebración sabática proporciona una especie de palacio especial en el tiempo para la comunicación y la comunión con Dios. Y en su estela trae regeneración tanto física como mental y espiritual. También proporciona libertad y liberación del trabajo, de la competencia y de las tensiones de la existencia diaria. En resumen, trae descanso y renovación. Quienes guardan el sábado reconocen a Dios como su Señor del pacto, el Señor de sus vidas. Reconocen a Dios como su Redentor y santificador. El sábado es una señal del pacto con 3 dimensiones en el tiempo. Tiene importancia para el aquí y ahora, reflexiona sobre el pasado y alcanza al futuro. Fue instituido como un monumento a la creación divina del mundo en el pasado. Dice algo significativo relacionado con la actividad de Dios en el presente, confirmado como señal del pacto en las vidas de quienes reconocen a Dios como su Señor y han aceptado su señorío y su redención, y que viven como lo hacen por el poder de Dios. Y entonces el sábado alcanza al futuro definitivo, al encontrar su cumplimiento concreto en el plan de salvación, cuando se experimentará la libertad total e ilimitada y la redención final. El sábado une la creación con la nueva creación. Es un eslabón que señala al futuro como una garantía de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde los redimidos gozarán un compañerismo no interrumpido y cara a cara con Dios para siempre.
Los orígenes del sábado jamás tendrán que buscarse fuera de las Sagradas Escrituras, porque si en algo son ellas muy claras, es en el origen de este día santo. Y las líneas de convergencia para establecer ese punto de origen siempre tendrán como punto en común a la semana misma de la creación. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El verbo reposó, Shabbat, significa literalmente cesar de una labor o actividad, y a su vez se relaciona con el sustantivo sábado, del hebreo Shabbat. Como un artífice humano completa su obra cuando la ha llevado hasta su ideal y entonces cesa de trabajar en ella, así también, en un sentido infinitamente mayor, Dios completó la creación del mundo cesando de producir algo nuevo, y entonces reposó. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día era santo, o puesto aparte para propósitos santos. Así como después fue santificado el monte Sinaí, y así como Aarón y sus hijos fueron santificados o consagrados para el oficio sacerdotal, así también aquí fue santificado el séptimo día. El sábado, como monumento conmemorativo de la creación, debe siempre hacernos recordar cada semana el poder creador de Dios y cuánto le debemos a un creador y sustentador misericordioso. Dado que el concepto de descanso para el hombre resulta básicamente en una pausa en el trabajo o en otra actividad con el objetivo de recuperar fuerzas, resulta importantísimo preguntarnos: si Dios es Dios, ¿por qué necesitó descansar el séptimo día? O tal vez la pregunta clave sería: ¿necesitaba hacerlo? ¿Cuál fue el propósito realmente? Éxodo capítulo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Resulta muy significativo que Cristo mismo, como Creador, descansó en el primer sábado del mundo y pronunció la ley en el Sinaí. El Creador no reposó debido a cansancio o fatiga, no. Su reposo fue cesación de trabajo al terminar una tarea completada. Pero aún comprendiendo esto, no debemos dejar por fuera el objetivo del ejemplo. Tal como leemos en Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El sábado fue hecho para satisfacer una necesidad que fue originalmente espiritual, pero que con la entrada del pecado se convirtió también en física. Una de las razones por las cuales los israelitas fueron libertados de Egipto fue precisamente para que pudieran observar el día de descanso
señalado por Dios, ya que su opresión había hecho dificilísima tal observancia. Este mundo, lleno de pecado, igualmente nos oprime a nosotros. Pero el mandato está allí, y junto con el mandato, también el ejemplo. Existe todo un cúmulo de lecciones a extraer del relato que encontramos en el libro de Éxodo sobre el sábado antes del Sinaí. Éxodo capítulo 16, verso 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Moisés comprendió que Dios había concedido el maná de tal manera que resultara claramente santificado el sábado. Durante su permanencia en Egipto, los israelitas en gran medida habían perdido de vista el día santo de Dios, pues los rigurosos requerimientos de los capataces habían sido la causa principal de ese relajamiento en la observancia del sábado. Puesto que, sin perjudicar la salud, podían no cocinar ni hervir, Dios prohibió esas tareas a fin de que el pueblo aprendiera a hacer la diferencia y la hiciera entre lo santo y lo profano. En nuestros días, todo lo que se puede hacer el viernes en preparación para el sábado debe hacerse entonces. Y sin embargo, al mismo tiempo, las comidas del sábado deben ser tanto saludables como apetitosas. Versos 24 al 26. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. La mayor parte del pueblo obedeció y experimentó un nuevo milagro cuando la porción reservada no se aguzanó ni hedió. Durante 40 años, este hábito semanal enseñó al pueblo a hacer del viernes un día de preparación y del sábado mismo un verdadero día de reposo. Versos 27 y 28. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Como sucede generalmente, hubo algunos que o no creyeron lo que había dicho Moisés y quisieron ver por sí mismos si había caído maná, o bien adrede quebrantaron el mandamiento debido a su terco deseo de hacer su propia voluntad. ¿Acaso este tipo de actitud para con los mandatos de Dios ha desaparecido por completo en nuestros días? Pareciera que no, ¿cierto? Muchas veces pareciera que Dios también necesita preguntarnos: ¿hasta cuándo? La historia posterior de Israel muestra con claridad cuán largo tiempo se necesitaría para que aprendieran esa importante lección. ¿Cuánto tiempo le está tomando a nuestro Dios que tú y yo la aprendamos? El sábado, el reposo,
describe el carácter distintivo del reposo del séptimo día, un reposo que conmemora al ejemplificado por Dios en el séptimo día de la semana de la creación, y por lo tanto, un día santo de descanso que estamos llamados a convertir en delicia para nuestras almas. Una señal que forma parte de nuestra vida cotidiana es la señal de tránsito, que como indicador tiene el fin de informar sobre cuál es la manera en la que se debe circular por las calles a fin de evitar un accidente. Pero cuando hablamos de la señal del pacto, se trata de algo que va mucho más allá de un símbolo que tipifique, represente o nos recuerde algo. Según el diccionario de la Real Academia Española, a aquella señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlo o para denotar calidad o pertenencia, se le define como marca. En las Sagradas Escrituras, la señal que funcionaba y sigue funcionando como una marca que transmite un mensaje distintivo era y continúa siendo el sábado. Dios, como nuestro amoroso Maestro, nos instruye a través de Moisés no solamente en cuanto a nuestra necesidad de reposar en su día santo, sino también en cuanto al carácter perpetuo tanto de la señal como del pacto mismo. En Éxodo capítulo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ya que hemos venido estudiando en lecciones anteriores sobre los pactos bíblicos, es fundamental reconocer que el antiguo pacto dado en el Sinaí incluyó a todos los que le precedieron. Dios es el mismo en todas las eras, porque Él no cambia y su amor es eterno. El Evangelio es el mismo en todos los grandes períodos de tiempo. Por lo tanto, y considerando aún los diversos pactos como etapas sucesivas del pacto único del Dios de gracia redentora, debemos reconocer la existencia de las señales específicas de pacto. Por ejemplo, el pacto de Dios con Adán después de la caída fue marcado por el primer sacrificio. Con Noé, después del diluvio, fue marcado por el arco iris. Con Abraham y los israelitas fue marcado por la circuncisión. Desde que en Génesis 2 Dios describió aquel acto triple, no solo descansando en el sábado, sino también bendiciéndolo y santificándolo, podemos estar de acuerdo en que la historia del pacto fue realmente establecida en el evento del séptimo día. Y siendo así, el sábado es la señal durable del pacto eterno entre Dios y los seres humanos. Coexistiendo con todas las otras señales de pacto y sin reemplazarlas o eclipsarlas, el sábado es de una naturaleza inmutable y su santidad jamás podrá ser transferida a ningún otro día. Amigo y amiga, como señal eterna pactual, el sábado fue establecido para la raza humana en la misma semana de la creación, en un mundo que aún era perfecto,
que no te quepa duda alguna de que se mantiene igual e inmutable a través de toda la historia humana, y que aún será mantenido en los cielos nuevos y la nueva tierra. Una característica resaltante de los últimos capítulos del Éxodo es la repetida amonestación a observar el día sábado. Éxodo capítulo 31, versos 12 y 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Esto atestigua nada más ni nada menos que la gran importancia del séptimo día de reposo para Jehová nuestro Dios, sobre todo porque ningún otro mandamiento del Decálogo es recordado de esta manera. La referencia que aquí se hace a la observancia del sábado no es una mera repetición de advertencias similares, sino que presenta al día de reposo como señal entre Dios y su pueblo. Pero, además, advierte en el siguiente versículo que el castigo por violarlo es la muerte. Asimismo, de la última parte de este texto se extraen dos ideas muy importantes, porque cuando Dios dice, para que sepáis que yo soy Jehová, hace una referencia al sábado como una señal de conocimiento. Saber y conocer son dos conceptos diferentes. Saber supone el aprendizaje de una serie de datos, ya sea por asimilación o de memoria, mientras que conocer implica todo un proceso de acercamiento personal a algo o a alguien. Se sabe lo que se ha aprendido, pero se conoce aquello con lo que se ha estado en contacto directo. No es lo mismo decir, sé quién es Alma, a decir, conozco muy bien a Alma. ¿Qué implica conocer al Señor? ¿Solamente saber sobre Él y tener una buena relación con Él? No. Conocerle significa servirlo, temerlo, creerle, confiar en Él, buscarlo e invocar su santo nombre. Las últimas tres palabras del texto en Éxodo 31:13 nos regalan la segunda idea importante a extraer, cuando dice, que os santifico. Aquí se hace referencia al sábado como una señal de santificación. En la antigüedad, el santo sábado le recordaba al pueblo que la santidad a Jehová debía ser tanto su constitución como también su norma de conducta. El sentido básico de la palabra traducida como santo era el de separación física, afianzándose luego la idea de consagración o dedicación. Un pueblo santo era un pueblo separado, apartado de las costumbres de las naciones que lo rodeaban y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Es muy importante que reflexionemos sobre nuestra propia observancia del día de reposo. ¿Cómo está nuestro proceso de conocimiento y santificación sobre la base de nuestra observancia del séptimo día? ¿Estamos conociendo cada día más a nuestro Creador?
¿Estamos permitiéndole a Él ser santificados para su honra y gloria? Esa debe ser nuestra meta. El vocablo acordarse se aplica generalmente en el Antiguo Testamento a nuestro Dios para designar su fidelidad a las promesas, como en Salmos 105, 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y es que Dios se acuerda siempre de la palabra dada para cumplirla con lealtad absoluta. Asimismo, en algunas ocasiones se emplea también a manera de reproche, como es el caso de Isaías 57, 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? En este caso, para indicar la lealtad y fidelidad que los hombres debemos a Dios y que es constantemente violada. Pero igualmente se emplea como una exhortación, como en el caso de Éxodo capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dejemos algo muy claro. La palabra acuérdate no hace más importante al cuarto mandamiento que a los otros 9, porque todos lo son igualmente. Quebrantar uno es quebrantarlos todos. Pero el mandamiento del día de reposo nos recuerda que el séptimo día, el sábado, es el descanso señalado por Dios para el hombre, y que ese reposo se remonta hasta el mismo comienzo de la historia humana, y es una parte inseparable de la semana de la creación. En un sentido personal, el sábado se presenta como un recordativo de que en medio de los afanes apremiantes de la vida no debiéramos olvidar a Dios. Y es que no es solo esto, sino que entrar plenamente en el espíritu del sábado es hallar una valiosa ayuda para obedecer el resto del decálogo. La atención especial y la dedicación dadas en este día de descanso a Dios y a las cosas de valor eterno proveen un caudal de poder para obtener la victoria sobre los males contra los cuales se nos advierte en los otros 9 mandamientos. El sábado podríamos compararlo a un puente, tendido a través de las agitadas aguas de la vida sobre el cual podemos pasar para llegar a la orilla opuesta. El inicio de ese puente es el pasado, señalando a la creación, que culminó con la institución del sábado como día de descanso semanal y de comunión especial con Dios. La parte central de ese puente, que es por donde tú y yo caminamos en este momento, nos señala que recordar, guardar y santificar el día de reposo tiene importantes implicaciones para nosotros hoy y ahora. Y la orilla opuesta, hacia la cual dirigimos nuestra vista, nos señala aquel futuro prometedor, rico y significativo al lado del Señor del sábado. Entremos en el verdadero espíritu de la observancia del sábado, para así hacernos idóneos para recibir el sello de Dios, que es el reconocimiento divino de que el carácter del Eterno está reflejado perfectamente en nuestra vida.
Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Dios dice descansa, no dice sé ocioso. En esta lección hemos recordado y nos ha quedado claro que Dios sí descansó el séptimo día, pero no porque lo necesitara hacer. Jamás lo hizo por agotamiento o fatiga y tampoco lo hizo porque simple y sencillamente no tenía otra cosa que hacer. Debiéramos recordar que el mero descanso del trabajo físico no constituye la observancia del sábado. Nunca fue la intención que se convirtiera en un día de ociosidad e inactividad. Dejamos la rutina semanal del trabajo solo como un medio para dedicar ese día a otros propósitos, aquellos que nos induzcan a aprovechar sus horas sagradas, procurando comprender más perfectamente el carácter y la voluntad de Dios. Número 2. El sábado como señal o marca. Recuerda, no se trata de una señal como las de tránsito que estás llamado y obligado a cumplir. No, se trata de que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos en el día santo del Señor sea tan diferente a lo que sucede durante el resto de la semana, de tal forma que esa diferencia lo convierta en una señal. Que quien nos conozca pueda observar en nuestra vida y ver que el sábado es realmente un día especial para ti y para mí. Que sea la marca o sello que indique a los ojos de quien nos observe a quién pertenecemos. Número 3. En el sábado hay conocimiento y santificación. El sábado implica que Jehová conoce a su pueblo y que asimismo Él espera que su pueblo le conozca a Él. Recuerda que conocer implica acercarnos personalmente a nuestro Señor, y eso lo hacemos cuando con plena convicción y determinación observamos correctamente su día santo. Asimismo, el sábado implica que Jehová santifica a su pueblo, lo hace santo, e igualmente Él espera que a través de observar con diligencia el séptimo día de la semana, tú y yo también santifiquemos el sábado, apartándolo de manera especial, porque quien lo guardó, bendijo y santificó es más especial aún. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un ser omnipotente, infinito en bondad y misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente y que, por conocerle, tengamos vida y paz. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.